Bien. Bueno, algunos de ustedes han trabajado sobre estos conceptos, prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Tienen una noción de qué se trata? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿quién dijo sí? Yo, Silvana. Ajá. Bueno, Silvana, ¿y qué idea tenés de cada uno? No, pero allá muy lejana, ya. No, la dejo a usted, profe. Hay espacio para equivocarse. En la carrera que cursé teníamos un que era medicina social y Sí, todos esos conceptos los tengo ya más o menos claros. claro. Voy Está a bien. poder explayarme hoy viernes, después de tanto no. Bueno. Vamos a arrancar entonces. Vamos a hablar de prevención primaria, secundaria y terciaria, y también se habla de prevención cuaternaria. Pero lo más común es hablar de estas tres, que no hay que confundir con los niveles de atención. No confundamos eso es importante. Los niveles de atención es cuando nos referimos al primer nivel de atención, que es el Centro de Atención Primaria de la Salud, el segundo nivel de atención, que suele ser el hospital de referencia para ese centro de salud, y puede ser a nivel del tercer nivel de atención un hospital mucho más especializado, ¿no? Pero acá estamos hablando de prevención, y tenemos 3 niveles o 4. El primer nivel, bueno, cuando hablamos de prevención primaria, sabemos que la prevención primaria es un concepto comunitario, o sea, se trabaja con la comunidad para disminuir la proporción de casos nuevos de enfermedades o trastornos mentales en una población durante cierto periodo, contrarrestando las circunstancias perniciosas antes de que tengan ocasión de producir la enfermedad. Por ejemplo, si sabemos que la falta de agua potable, la imposibilidad de lavarse las manos, es un riesgo para diarreas, para la hepatitis A. Sí, Eva, dale, te escucho. Hola, buenas tardes. Sí. Yo recuerdo que en un tiempo que di salud pública, ¿Sí? era prevención, entraba promoción y prevención, el primero. Sí. ¿No? Es Sí. así. El segundo es rehabilitación, si no me equivoco. Sé que Ajá. en el tercero era la muerte. ¿Es así? Bueno, desde este punto de vista, no. O sea, la Ah, prevención primaria la sí, realiza el personal de salud claro, desde las instituciones, pero en la comunidad. Y la promoción claro. de la salud es directamente la acción sobre los determinantes sociales de la salud, ¿no? Ah, Para cambiar la calidad de vida. La secundaria es el diagnóstico precoz de y las el diagnóstico enfermedades. y tratamiento oportuno. Claro, y el Ah, tratamiento entiendo. oportuno para Oportuno. evitar que la enfermedad se extienda, ¿no? Sí, sí. Y la de la rehabilitación es la terciaria, Eva. Ahí está, ¿qué está? La rehabilitación o la muerte. Claro. Ajá, Entonces, en la terciaria tenemos la rehabilitación y la reinserción social. Y social, se, sí. y se habla de cuaternaria cuando está referida al abuso de las tecnologías para prolongar la vida o al exceso de tecnologías que terminan afectando la calidad de la salud, ¿no? Yo algo Eh, me acordaba, pero no estaba muy segura si era o no era enfocado por ahí. Como sí, ha cambiado sí. muchas cosas, Claro, pero o sea, la idea, se te había mezclado la terciaria con la secundaria, pero claro, más sí, o menos no recordaba mucho. Sí, sí, ibas encaminada. sí, Bueno, entonces en la prevención primaria, por ejemplo, si sabemos que la falta de agua potable o de agua para la higiene puede producir la transmisión de enfermedades como diarreas, como hepatitis A,
Bueno, la prevención primaria va a ser actuar sobre esas causas, ¿no? En la comunidad, los factores que van a determinar la enfermedad. La vacunación es prevención primaria también, vacunar es prevención primaria. Bueno, no trata de evitar que se enferme un individuo en especial, sino de reducir el riesgo de toda una población, o sea, va a actuar sobre el riesgo de la población. De manera que, aunque algunos puedan enfermarse, su número sea reducido, o sea, disminuir los casos nuevos, decíamos. Bueno, es necesario observar factores del huésped. ¿Se acuerdan esto? Del huésped hablábamos en epidemiología. Especialmente las cualidades de los miembros de una población que los hacen más vulnerables o resistentes a las tensiones ambientales. Por ejemplo, si hablamos de diarreas y enfermedades de transmisión que tienen que ver con la calidad del agua, sabemos que los niños que están desnutridos seguramente van a ser más vulnerables, ¿no? Y si hablamos de salud mental, las personas que están aisladas o que no tienen una red social van a ser más vulnerables también. Bueno, la prevención primaria comprende dos grupos de atributos: la edad, el sexo, el estatus socioeconómico, grupos étnicos que no pueden manejarse. O sea, tenemos en cuenta esos grupos para evaluar la vulnerabilidad del huésped. Y factores tales como la fortaleza, la habilidad para resolver problemas, por ejemplo, si hablamos de cuestiones que tengan que ver con la salud mental, ¿qué capacidad tienen las personas para resolver problemas? La capacidad para tolerar la ansiedad y la frustración, la integración social y redes sociales, que pueden modificarse con la experiencia. O sea, la falta de relación social nos vuelve más vulnerables. Un programa de prevención primaria debería tender a identificar las influencias perjudiciales corrientes, o sea, los factores de riesgo, las fuerzas ambientales que ayudan a los individuos a resistirlas, o sea, qué nos hace más fuertes ante determinadas cuestiones, o más protegidos, menos vulnerables, y aquellas otras que influyen sobre la resistencia de la población a futuras experiencias patógenas, ¿no? ¿Qué nivel de resistencia vamos a tener, por ejemplo, a nuevos contagios? La prevención primaria debe actuar sobre los recursos generales de la comunidad, o sea, qué recursos tiene la comunidad para evitar que aparezcan casos nuevos. En prevención primaria hablamos de casos nuevos en la comunidad. ¿Cómo los evitamos? La prevención secundaria bueno, acá, la prevención secundaria ya tenemos los casos, ¿no? ¿Qué importa? ¿Qué nos importa? Hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Es decir, que cuanto antes nosotros hagamos el diagnóstico, por ejemplo, supongamos otra vez traemos el tema del COVID, un diagnóstico del COVID hecho a tiempo y esa persona con un tratamiento y aislada, evitaría más contagios en la comunidad, ¿no? Esa es la idea de la prevención secundaria, para reducir la cantidad de personas que se enferman en la comunidad. Pero ya tenemos los casos, digamos, cuando hablamos de prevención secundaria. Son programas tendientes a reducir la incapacidad debida a un trastorno, disminuyendo el dominio del trastorno mismo. O sea, disminuir la incapacidad, ¿por qué? Porque atendemos la enfermedad a tiempo y tratamos de evitar que se extienda. El dominio es la proporción de casos probados del trastorno entre la población en riesgo en cierto momento o periodo de tiempo. O sea, cuántos casos tenemos y cuánto podemos evitar que se extienda. La reducción del dominio puede tener lugar de dos maneras: haciendo descender la proporción de casos nuevos, o sea, evitando los contagios, por ejemplo, mediante la modificación de los factores que llevan al trastorno. En el caso del COVID era el contagio por el contacto social, haciendo descender la proporción de los casos declarados al acortar su duración,
mediante el diagnóstico precoz y el tratamiento efectivo. Bueno, esto ya se los había dicho. Hola, sí. Buenas tardes. Perdón, me ¿Quién conecté habla? un poco tarde. Hola, ¿qué tal, Florencia? Hola. ¿Cómo estás? Bien, perdón, me conecté un poquito tarde. Bueno, está bien, no hay problema. Total, cuando se conectan tarde saben que la clase va a quedar grabada, ya está grabándose. Bueno, estamos hablando, Florencia, de prevención primaria, secundaria y terciaria. Y había dicho ya antes que no lo confundamos con los niveles de atención, que eso es importante que lo tengan en cuenta. Son dos cosas distintas, hablar de nivel de atención primaria, secundaria y terciaria, y hablar de prevención primaria, secundaria y terciaria. Estamos refiriéndonos a cosas distintas. Bueno, cualquier cosa el día del repaso, tratemos de acordarnos de diferenciar esto, ¿no? Que seguramente va a ser el último día. Bueno, en las primeras etapas toda enfermedad existe de una forma diagnosticable. Cuando sus manifestaciones aumentan cualitativa y cuantitativamente, o sea, los síntomas, alcanzan la etapa en la que puedan identificarse mediante nuestros medios diagnósticos, suponiendo que estos resulten aplicables al caso. El lapso que media entre el comienzo y el descubrimiento de una enfermedad depende generalmente del grado de malestar que siente el paciente o la comunidad en relación con los signos y síntomas, y del periodo de tiempo que este malestar pueda ser tolerado antes de concurrir o ser enviado a un consultorio para obtener el diagnóstico. Volvamos al ejemplo que hemos usado todo este año con el COVID. ¿Cuántas personas tenían algunos síntomas, pero no, por ahí pensaban, bueno, no, tomé frío, o es una gripe, es un resfrío, y se toman su tiempo antes de hacer el diagnóstico, ¿no? Y bueno, en este caso, sí, en el COVID es sumamente importante que el diagnóstico sea a tiempo para evitar que se contagie más gente, ¿no? Y hacer el diagnóstico diferencial con gripes y otras cosas, ¿no? Y acá vamos a la prevención terciaria. La prevención terciaria se refiere, lo podemos seguir tomando el ejemplo del COVID, vieron que hay cantidad de personas que tuvieron internaciones muy prolongadas, ¿no? Que estuvieron mucho tiempo internadas, con respiradores, que quedaron con secuelas, que después tuvieron que ir a clínicas donde tuvieron que hacer rehabilitación, ¿no? Bueno, la prevención terciaria se refiere mucho a esto, ¿no? A las personas que por una internación en salud mental, una internación por un accidente, o por una enfermedad muy grave, o por un tratamiento oncológico prolongado, o un ACV, bueno, cantidad de enfermedades que sacan a la persona de su vida habitual, de su rutina habitual, que deja de ir a trabajar, que no puede estar con su familia. Bueno, requiere esto de la prevención terciaria que se refiere a la rehabilitación, como nos decía hoy Eva. Nada más que se equivocó de lugar, nada más, pero la terciaria es la rehabilitación. Entonces, ¿qué hace la prevención terciaria? Procura reducir en la comunidad la proporción de funcionamiento defectuoso debido a la enfermedad, o sea, reducir la secuela de la enfermedad. La prevención terciaria abarca la incapacidad provocada por el funcionamiento alterado del paciente, así como la disminución de capacidad que subsiste después de eliminado el trastorno. Vieron que uno, después que atravesó una enfermedad, se siente como que recuperarse de esa enfermedad lleva un tiempo bastante prolongado, hasta que podemos sentir que no tenemos las mismas capacidades que antes, ¿no? Entonces la prevención terciaria además trata de reducir la proporción del defecto residual. ¿Qué es eso? La secuela. Es decir, la menor capacidad para contribuir a la vida laboral y social de la comunidad que queda al término de la enfermedad. Muchas personas después de una internación en salud mental no se pueden, a veces sienten que no se pueden reintegrar de la misma forma
a su trabajo nuevamente, ¿no? O sea, que además pueden sentir que perdieron su lugar en el grupo o que otras personas ocuparon su función, ¿no? Así que cuesta muchísimo ese tipo de rehabilitación. Bueno, entonces retomamos un poquito la prevención secundaria, que logra su objetivo mediante el tratamiento precoz y eficaz en gran escala de los individuos alterados para reducir la duración de su incapacidad, y la prevención terciaria actúa mediante la rehabilitación en gran escala de los pacientes para devolverles su máxima capacidad productiva tan pronto como sea posible. No solo lo productivo, sino la capacidad de insertarse socialmente. La rehabilitación debe comenzar con el diagnóstico. O sea, cuando uno hace el diagnóstico de una enfermedad y sabe que ese tratamiento va a ser prolongado, ya tenemos que pensar de qué manera esta persona se va a volver a reinsertar en su trabajo, en sus redes sociales. Me refiero no a las redes sociales de Internet, sino a los vínculos humanos, ¿no es cierto? Bueno, tal vez las redes sociales de Internet son las que a veces se pueden recuperar antes, porque a veces el paciente puede recuperar el acceso antes de salir de la internación, pero no es lo mismo en la vida misma, ¿no? En los vínculos humanos. Bueno, la rehabilitación del paciente debe comenzar en el momento del diagnóstico y continuar sin interrupción durante la enfermedad, hasta que aquel haya recuperado su funcionamiento óptimo en la comunidad. Esto está bastante centrado en los pacientes de salud mental cuando salen de la internación, ¿no? Debe mantenerse la comunicación con la red social. Bueno, esto es lo que estuvo también muy afectado en el COVID, o sea, mucha gente estuvo internada sola o con muy poco vínculo con su propia red social. Y por eso es que sabemos que ha quedado tanta secuela desde el punto de vista también de la salud mental, no solo las secuelas neurológicas, cardiológicas y demás, sino de síntomas que tienen que ver con padecimientos en la salud mental. El alejamiento de un paciente de su familia, trabajo y contactos sociales, cuando ingresa a un hospital o a una internación prolongada por salud mental, enfermedad oncológica o de cierta gravedad o un accidente, interrumpe sus relaciones y lleva a que otros reajusten sus vidas y sistemas sociales con el fin de transferir las diferentes tareas que el paciente acostumbraba a cumplir en su rol habitual. O sea, otras personas empiezan a cumplir con su rol cuando el paciente está ausente. Y dice que la red social cierra sus filas para compensar la ausencia del internado. Por eso cuesta tanto también a la persona retomar con sus secuelas, sintiéndose que no es el mismo de antes. Cuando este retorna, encuentra que otros han tomado su lugar, tanto en la familia como en el trabajo, y puede que se comprometa en una difícil lucha para recuperar sus anteriores posiciones, o sea que le cueste mucho reinsertarse, fundamentalmente las personas que quedan con mucha secuela o que vienen de una internación psiquiátrica. En un momento en que se siente inseguro y puede verse obligado a desplazar a otros que ocupan su puesto y que activa o encubiertamente pueden oponérsele. ¿Vieron lo que es estar fuera de un trabajo durante un tiempo? Es muy difícil volver. Creo que también nos pasa a las mujeres después de la maternidad, lo que nos cuesta volver a trabajar y demás. Bueno. No solo ocurre esto en el hospital, el que vuelve de una internación psiquiátrica, sino también en otras situaciones de ausencia prolongada, hospitalizaciones por enfermedades físicas, crónicas o accidentes. Pero la experiencia es más dura para el individuo que abandona un hospital psiquiátrico debido a los otros elementos de debilitamiento y estigmatización. O sea, además, el paciente de salud mental queda con un estigma, ¿no? Una marca, como que tuvo una internación psiquiátrica, ¿no? Bien. Bueno, esto es medio como un repaso. Sí, Lidia, te escucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
¿Cómo estás? Bien. Comentar situación personal. Todos están al tanto que yo había dejado la tecnicatura por un problema que tuve, y un problema de salud tanto de mi hijo como mía. Estuve con una carpeta, una licencia psiquiátrica, si bien no fue una internación, estuve un mes en mi casa, sin moverme más que para ir a psicólogos, psiquiatras, médicos. Y me pasó que cuando tuve que volver a trabajar, fue una situación difícil, porque está el hecho de que todo el mundo te mira o con pena o con lástima o con el mismo compañerismo, pero uno se siente afectado por esa mirada, se siente desorientado, se siente que su lugar ya lo ocupó otro. Es muy difícil cuando uno se tiene que reincorporar al trabajo. Así es. Eso fue lo que me pasó a mí personalmente. Claro, seguro, porque uno pierde el vínculo y además está esto que vos decís, que culturalmente, ¿no? Pareciera que no estamos preparados como sociedad para que alguien se ausente por un tiempo y por una razón que tenga que ver con un padecimiento o un sufrimiento de tipo psicológico, ¿no? Y cuando es un sitio por el que cualquiera de nosotros va a pasar a lo largo del tiempo, ¿no? Así como también se dice que... Me pasó cuando me fui de licencia por embarazo, vine y no tenía ni escritorio. Y no me lo devolvieron. No tenía nada, no tenía más mi lugar, mis sectores, nada. Claro, Es sí. feo. Sí. Sí, así es, ¿no? Esto tiene que ver también con nuestras cuestiones como sociedad, ¿no? Lo poco que alojamos al otro y lo poco empáticos que somos, ¿no? Y sin embargo, a cualquiera de nosotros nos pasan cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Hay momentos de la vida en los que podemos tener una internación o una situación de sufrimiento particular que nos lleve a parar, ¿no? A parar con el trabajo, a parar con el estudio. ¿Bien? Bueno, Lidia, pero bienvenida, acá estás de vuelta. Sí, tomando decisiones nuevas, como retomar el hilo que se me había cortado en un momento, le estamos haciendo un nudito para poder seguir. Pero es muy difícil. Es más, yo creo que todas las personas que pasamos por estas situaciones como que quisieran cortar esa parte de su vida, como que no existió, porque el retomar es durísimo, es como que quisieran que nunca hubiera pasado, para no Claro. sentir esa mirada encima. Claro. Sí. Es eso que vos decís, la mirada que estigmatiza, ¿no? Sí. Bueno, te agradecemos tu comentario porque nos ayuda a poder pensar esto que estamos diciendo, ¿no? Que es tal así como vos lo contás, ¿no? Por eso es importante tomar conciencia como comunidad lo que importa esto de que podamos alojar a las personas que por alguna razón se salen un poquito de la vida habitual y luego retoman, ¿no? Con todo el esfuerzo. Y a veces todavía resolviendo las cosas que les están pasando, ¿no? En proceso de resolución, ¿no? Bueno, seguimos adelante. El siglo XIX dice que fue llamado el siglo de la medicina preventiva, definida por Lebel y Clark como la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud física y mental. Al describir los niveles de prevención se parte de un estadio previo a la iniciación de la enfermedad o periodo prepatogénico, que es denominado el nivel de prevención primaria. En este caso, las acciones preventivas corresponden a la prevención de la salud, cuando todavía no hay casos nuevos, ¿no? Y consiste en favorecer y mantener la situación de salud en el individuo y la población.
También a este periodo corresponden las acciones de protección dirigidas a evitar una enfermedad determinada. Por ejemplo, nos vacunamos contra la gripe, nos vacunamos contra la neumonía, contra la hepatitis. Bueno, las acciones de prevención primaria se corresponden. O sea, esto es un volver sobre el tema, pero bueno, nos sirve para tomar algunos ejemplos. Medidas de educación, inmunización, adecuada nutrición, atención de la embarazada y saneamiento del ambiente. Cuando la enfermedad se desarrolla en el individuo, se habla del periodo patogénico, y las acciones para la recuperación de la salud corresponden al nivel de prevención secundaria, y tienden a interrumpir la progresión de la enfermedad, las complicaciones y la muerte mediante la pronta detección y el tratamiento apropiado. Bueno, esto ya lo vimos, pero lo repasamos. Y si la enfermedad ha dejado secuelas e invalideces, es pertinente encarar acciones de rehabilitación encaminadas a la reintegración física, psíquica y social de los pacientes, que se corresponden con el tercer nivel de prevención, cuando la persona se reintegra en la comunidad. El campo de aplicación de estos principios se amplió mediante la incorporación al estudio y tratamiento de las enfermedades no transmisibles, y ello hizo posible la prevención y control de procesos agudos y crónicos. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? No, profe. Es claro. Bueno, vamos a ver el otro power y después nos despedimos por ser viernes. Bueno, después nos ponemos a charlar y no nos despedimos nada, pero bueno, vamos a intentarlo. Bien. Y acá también vamos a volver a hablar un poco de promoción de la salud y prevención y educación para la salud, que están muy relacionadas, ¿no? Bueno, la promoción de la salud hoy les decía que tiene más que ver con acciones directamente en la comunidad, por ahí tiene mucho en común con la prevención primaria. Se mezcla un poco el sentido, ¿no? Es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de salud y en consecuencia mejorarla. Cuando hablamos de prevención primaria, hablamos claramente de riesgos, de actuar sobre riesgos, por ejemplo, bueno, esto de la falta de agua potable, la falta de higiene, indudablemente repercute en determinadas enfermedades, y las prevenimos, bueno, tratando de mejorar la calidad del agua. Y la promoción de la salud también, ¿no? Pero la promoción de la salud interviene directamente sobre todos los determinantes, ¿no? Los que tienen la posibilidad de cambiar la calidad de vida en general y potenciar la salud. Esa sería la sutil diferencia, ¿no? La participación es esencial para sostener la acción en materia de promoción de la salud. O sea, en la promoción de la salud va a ser muy importante la participación de la comunidad, como lo planteábamos ayer. La propia comunidad participa en la promoción de la salud. Y esto tiene mucho que ver con la atención primaria de la salud y APS, ¿no? Lo que decíamos asociado a esta idea de la declaración de Alma-Ata. Bueno, la promoción de la salud constituye un proceso político y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública individual. O sea, fortalecer las capacidades de las personas, por ejemplo, a través de la educación en la prevención, la educación en el autocuidado, en estar capacitados e informados para tomar decisiones autónomas en salud, pero también modificar las condiciones ambientales y económicas y sociales que impactan en el proceso de enfermar, a nivel comunitario y también a nivel individual. Bueno, la Carta de Ottawa es una
digamos, una producción, un escrito que se produce en la reunión de distintos países convocados por este tema de la promoción de salud, y se definen algunas cuestiones. Es muy importante la Carta de Ottawa en la promoción de la salud. La abogacía por la salud no es la abogacía del derecho, sino, si uno tuviera que buscar un sinónimo, sería como bregar por la salud, ¿no? Luchar por la salud, con el fin de crear las condiciones sanitarias esenciales antes indicadas. Facilitar que todas las personas puedan desarrollar su potencial de salud. O sea, que no alcanza con que no se enfermen, sino que sean lo más sanas posible. Mediar a favor de la salud entre los distintos intereses encontrados en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería? Intervenir en estas cuestiones de los agrotóxicos, de la contaminación del agua, bueno, hacer un trabajo intersectorial para que se defiendan los intereses de la población en salud. ¿Cuáles son las áreas prioritarias que establece la Carta de Ottawa para la promoción de la salud? Establecer una política pública saludable, o sea, que haya la promoción de la salud en todas las políticas, que desde la economía, desde lo ambiental, desde lo urbano, se trate de producir salud. Crear entornos que apoyen la salud, por ejemplo, resolver cuestiones que tienen que ver con el modo en que las poblaciones tratan los residuos, va a tener repercusión en la salud de la población. Fortalecer la acción comunitaria, o sea, la participación de la propia comunidad. Desarrollar habilidades personales y reorientar los servicios sanitarios. Por ejemplo, bueno, hacer que los servicios sanitarios estén más integrados con el territorio, con la comunidad que vive en esos territorios. La participación es esencial para sostener los esfuerzos. Las personas tienen que ser el centro de la acción para la promoción de la salud. O sea, cuando hacemos promoción de la salud, el centro no es la enfermedad, el centro somos las personas. Y los procesos de la toma de decisiones para que éstas sean eficaces. La alfabetización sanitaria, el aprendizaje sanitario fomenta la participación, o sea, en la medida en que tenemos más educación acerca de la salud y de la promoción de la salud, participamos más. El acceso a la educación y a la información es esencial para conseguir una participación efectiva, al igual que el empoderamiento de las personas y las comunidades. O sea, las comunidades, cuando participan activamente en la defensa de su calidad de vida, de sus derechos. A eso nos referimos con el empoderamiento. La prevención de la enfermedad abarca medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de una enfermedad, sino también reducir factores de riesgo. También a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Por ejemplo, cuando tratamos de disminuir el consumo de alcohol en los jóvenes, ¿no? Y cuando tratamos de que incorporen hábitos en relación a decir, bueno, si tomamos no manejamos, ¿no? Tiene que ver con eso también, ¿no? Con actuar sobre los riesgos de accidentes, lo que cuesta después, bueno, cuánta mortalidad hay en los jóvenes por accidentes, cuántas secuelas por los accidentes y cuánto tiene que ver el consumo de alcohol en eso y cómo venimos aumentando el consumo de alcohol en nuestros países latinoamericanos. Entonces ahí estaríamos haciendo prevención si actuamos sobre ese factor de riesgo. La prevención primaria, secundaria y terciaria, que es lo que recién charlamos, ¿no? Lo refrescamos, que la prevención primaria está dirigida a evitar la aparición inicial de una enfermedad o dolencia. La prevención secundaria y terciaria tienen por objeto detener o retardar la enfermedad ya presente y sus efectos mediante la detección precoz y el tratamiento adecuado, reducir los casos de recidivas, o sea, por ejemplo, evitar la reinternación de alguien que se fue de alta,
y que una enfermedad no se vuelva crónica a través de una rehabilitación eficaz. O sea, a través de la rehabilitación intentamos eso, ¿no? De que la persona no desarrolle una enfermedad crónica y que no tenga recaídas en lo posible. La prevención de la enfermedad es la acción que normalmente emana del sector sanitario. O sea, en general la prevención la hace el sector salud y considera a los individuos y poblaciones expuestas a factores de riesgo identificables y que pueden estar a menudo asociados a diferentes comportamientos de riesgo. La velocidad, bueno, el consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Son algunos de los factores de riesgo que podemos considerar. La educación para la salud comprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento de la población en relación con la salud y desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad, ¿no? Entonces, todo lo que sea información nos ayudaría a mejorar nuestra autonomía y a tener mejores habilidades para prevenir las enfermedades. La educación para la salud aborda no solamente la transmisión de información, sino también el fomento de la motivación, las habilidades personales, la autoestima, necesarios para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud. Por ejemplo, generar conductas que tengan que ver con mayor seguridad en la toma de decisiones en los chicos y en las chicas para poder cuidarse, ¿no? Para protegerse. Bueno. La educación para la salud incluye no solamente la información relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales que subyacen e influyen en la salud, sino informar acerca de los factores de riesgo y comportamiento de riesgo, además del uso del sistema de asistencia sanitaria. Por ejemplo, cuando nosotros entregamos anticonceptivos, pero no trabajamos sobre la educación en relación a la transmisión de enfermedades sexuales, no estamos abordando ese riesgo. O sea, nos estamos refiriendo solo al riesgo de un embarazo no buscado, no deseado, pero no nos referimos a la transmisión de enfermedades sexuales, de infecciones de transmisión sexual. La educación para la salud supone la comunicación de información y el desarrollo de habilidades personales. O sea, no basta con la información, sino que las personas crezcan en determinadas habilidades, en tener herramientas que demuestren la viabilidad política y las posibilidades organizativas de diversas formas de actuación dirigidas a lograr cambios sociales, económicos y ambientales que favorezcan la salud. Por ejemplo, esta cuestión del autocuidado y el cuidado del otro. Y la abogacía por la salud es una combinación de acciones individuales y sociales destinadas a conseguir compromisos políticos, apoyo para las políticas de salud, aceptación social y apoyo de los sistemas para un determinado objetivo o programa de salud. O sea, es lograr compromiso en la intersectorialidad a favor de la salud, promoviendo acciones a nivel social y político que protejan la salud de toda la población. Esa es la abogacía. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a estos temas? ¿Algún comentario? Se quedaron mudos, dormidos. No, dormidos no. Ah, bueno. Bueno, me alegro. Me alegro, está bien. Profesora, Sí. una compañera, Malena Lodi, avisó que se le cortó la luz. Puso en el grupo. Bueno, está bien. Vamos a anotar. Bueno. Les saco la foto, salgan lindas y lindos. A ver, saco 2 por las dudas. Vayan pensando si tienen alguna pregunta.
de cualquier cosa, de lo que charlamos o del proceso que estamos haciendo con la materia, que ya estamos por terminar. Profe, Sí, ¿quién habla? yo lo habla Rosa. Rosa, ¿cómo estás? Bien. Sí. Lo que estoy observando con el tema de la Carta de Ottawa y Sí, también la de ATA, lo que se toma en cuenta que toman como prioridad la salud y que toman en cuenta todo lo que es lo que la rodea, ¿me entendés? el Desde contexto. exactamente el contexto, porque antes se tomaba más en cuenta lo que es la salud biológica nomás, en Sí. cambio, desde ahí se empezó a tomar en cuenta que haya igualdad entre las personas con respecto a la salud, ¿me entendés? Que toman en cuenta el entorno, cómo se alimenta. Seguro, seguro, porque es excelente tu comentario, Rosa, porque en realidad no podemos hablar de la salud solamente desde el punto de vista biológico. Hay cuestiones que pasan en la sociedad que son muy complejas y que hablan de nuestra salud como comunidad también, ¿no? Sí. Por ejemplo, la violencia está ligada a la salud, a la calidad de vida que tenemos, el estrés que produce vivir en entornos violentos, ¿no? Es verdad que cambió el enfoque, por eso antes la prevención era solamente evitar enfermedades, y ahora estamos contemplando factores psicológicos, sociales, emocionales, el estrés que nos lleva a enfermarnos, a adquirir enfermedades psicosomáticas, por ejemplo. Entonces, Va cambiando, y va además, cambiando el, ¿cómo? va cambiando el paradigma de la salud. Se está Seguro, observando, pero seguro. Y también estamos. además el centro puesto en las personas y en las comunidades, Y ¿no? también ahora se tiene mucho en cuenta también lo que es la salud mental, que antes no le daban casi nada de prioridad, o si no, hay un loco, bueno, enciérrenlo y listo. En cambio ahora lo tratan de enfocar de otra forma y asistirlo, ¿me entendés? Desde lo psicológico, desde lo psiquiátrico, que por lo Claro, menos vayan. cuánto para hablar, Rosa, muchísimo. Mira, por un lado, esto de que lo que no se ve, no se registra, no se visibiliza, y si no se tienen en cuenta los sufrimientos de las personas desde el punto de vista de la salud mental, tampoco hay presupuesto. No hay presupuesto para la atención, no hay presupuesto para los tratamientos, desde el punto de vista de las políticas de salud, ¿no? Y por otro lado, fuimos variando la concepción de lo que son las patologías mentales. Antes, ir al psicólogo o al psiquiatra era porque estabas loco, y hoy todos estamos atravesados por los padecimientos mentales, y cualquiera de nosotros en algún momento de la vida va a ir al psicólogo, va a ir al psiquiatra, o va a necesitar un psicofármaco, o va a necesitar una licencia por un padecimiento mental, ¿no? Me pasó poner un año y pico, tener un pico de estrés y me mandaron al psicólogo para hacer, bueno, ahí me pasaron varias cosas, desde la pérdida de un hijo y varias otras cosas, y uno en ese momento no lo... decidir ir al psicólogo es como decir, no, estás loca, no, uno tiene que salir adelante solo, ¿viste? Según también cómo te crían, ¿viste? Uno Claro. siempre tiene cosas de otra forma. Y la verdad que me hizo muy bien una Claro, terapia de C y es lo que te saca. Porque es como me dije en un momento, y si uno se encarga de cuidar, yo me encargo de cuidar pacientes, ¿y quién te cuida a vos? ¿Me entendés? claro. Hay que tomar forma. Mm, Porque llega un momento que aunque uno no quiera, te supera. claro, sí, sí, sí. Ya está. Sí, Entonces lo ves desde ese punto. Y cuando me mandaron al psicólogo, medio que lo tomas medio como que te revirás, diríamos, pero después vas viendo que sí, que va ujú, funcionando, mm, ¿me entendés? sí, sí, Por sí. lo menos desde mi aspecto personal, a lo que veo. Sí, ahí se entiende cuando uno va encontrando alivio, ¿no? En esa escucha, en trabajar sobre sus cosas, y ahí se diluyen los prejuicios, ¿no? Solucionando situaciones o cerrando cosas que uno ha pasado en el pasado para seguir adelante. Por eso es Seguro. lo que tengo en cuenta también es eso,
que no es solamente ver lo físico en un paciente, sino también lo psicológico, y me pasa de atenderlos en las casas y que están desanimados, que no tienen ganas de seguir con vida, de seguir viviendo, porque no le ven motivo, ¿me entendés? Claro, claro. Entonces, y también su entorno no es favorable, entonces, bueno, tenés que buscarle la vuelta, ponerle onda y qué sé yo. Y Sí, esto, sí, sí. Ahora en algunas capacitaciones se está hablando mucho de ver siempre las situaciones de salud situadas en el contexto, situadas en el territorio en el que ocurren los problemas. Y también hay un autor, Carballeda, que es un autor que es un trabajador social, que habla de sujeto inesperado, que es el sujeto que llega al hospital o a los lugares donde trabajamos y que nos sorprende porque presenta una situación totalmente nueva, ¿no? Que nos saca de nuestras estructuras por lo que le pasa, ¿no? Entonces, y eso está muy determinado por los procesos cambiantes que hay en la sociedad, las complejidades que vamos teniendo como sociedad. Ujú. y no es verdad. Bueno, escuchamos otros comentarios si quieren. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos quedan algunos temas que vamos a ir trabajando la semana próxima. Un tema que vamos a desarrollar es, se los introduzco pero brevemente, diferenciar multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Ujú. Bueno, no los quiero atormentar ahora porque ya están muy cargados esta semana con contenidos, pero vamos a trabajar sobre eso. Vamos a trabajar sobre el trato digno para los pacientes y los derechos de los pacientes. Eso es súper interesante. Sí, Lo del signo fundamental. sí, sí, sí. Tengo un texto chileno que lo voy a leer y después si me parece que da para subirlo por si alguien lo quiere leer, se lo subo. Y ya que estamos, les hago una pregunta. ¿Quién tiene obligación de guardar el secreto sobre los pacientes? El médico, el profesional. Todos. Otros también. Todos. Todos. Es El ético. sistema de eso. salud. Bueno, Todos los que trabajan en salud. bueno, bárbaro, está bien. Está bien lo que están diciendo. ¿Y por qué es así? Es porque cada uno de nosotros como pacientes tiene el derecho... Profe, sí, disculpe, justo no escuché lo que dijo, justo lloró el bebé y no escuché lo que dijo anteriormente. La pregunta, disculpe. ¿quiénes tienen obligación de guardar el secreto Ah, con respecto a los pacientes? La verdad es que venimos de una historia en la que se consideraba que solo los médicos tenían obligación de guardar el secreto, o los psicólogos. Pero hoy, desde que pensamos en los derechos de los pacientes, y pensando que el paciente tiene derecho a la privacidad y a la confidencialidad, ¿no? Y a la autonomía, pero desde ese punto de vista, todo trabajador hospitalario, todo hospitalario de una clínica o de un equipo de salud, tiene la obligación de resguardar ese derecho del paciente a la confidencialidad y a la privacidad. Por eso, y que no basta solo con guardar el secreto, también incluye las condiciones de intimidad en las que atendemos a un paciente, ¿no? Esto de que lo atendemos y está la puerta abierta y cualquiera entra al consultorio, ¿no? Yo creo que les conté, porque es una imagen que tengo de mi residencia, tener en gineco una paciente en posición ginecológica y varios médicos y residentes haciéndole tacto, varios, ¿no? O sea que ahí el derecho de los pacientes mucho no cuentan. Entonces,
Eso, personalmente a mí me pasó eso, fue horrible y nadie me había avisado. Además, yo entiendo que los médicos tienen que hacer sus prácticas, ¿no? Por supuesto, pero creo que en todo caso habría que por lo menos avisarle al paciente, porque O de preguntarte repente, si lo permitís. claro, de repente te abre una puerta y pasen 5 personas a examinarte, me parece, a mí me pareció muy horrible. Bueno, y ahí está en juego también tu derecho a decir, bueno, no, ¿cuántas personas me van a revisar? ¿No? O sea, y que alguien te, o sea, Uno se queda como, viste, estás ahí entregada ya. Horrible. claro. Bueno, con respecto, esto es lo que tiene que ver con el trato digno, con los derechos del paciente, ¿eh? Pero bueno, vamos a trabajar sobre esto la semana próxima, ¿eh? Bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos queda una semanita. Gracias, Otra igualmente. pregunta, profe, disculpe, estoy Sí. molestando cada rato. Sí. ¿Viste que hacer un trabajo de este tema? No, ustedes van a tener solamente que hacer la actividad 7 y entregarla. Por ahí les voy a decir que sigan un poquito con el glosario, pero no lo tienen que entregar, es para que ustedes escriban determinados temas que le van a servir para el examen y que les sirva a ustedes. No lo tienen que entregar. Y lo único que tienen que entregar es el jueves, es el recuperatorio, y las personas que tienen equivalencias tienen que entregar el trabajo de la equivalencia. ¿Mm? Te hago una pregunta. Yo, Sí, Rosa. En el final es todos los temas que nos has dado, ¿no es cierto? Sí, seguramente les voy a hacer una guía de temas, una guía para, porque por ejemplo, tomarles específicamente las tasas que vimos, que les expliqué un poquito a vuelo de pájaro, eso no lo voy a tomar. Sí voy a tomar los conceptos de epidemiología, la diferencia, qué es la vigilancia epidemiológica, bueno, pero no voy a tomar al detalle ese tipo de cosas. La agenda y todas esas cosas, sí. Sí, tener noción de esas cosas, no tener una idea. Sí. Pero el último día, profe, sí, el último día vamos a trabajar un poquito sobre esto. Sí. bueno, yo presenté mi trabajo el 7, pero siempre tengo un problema que no les llegan. ¿Usted se puede fijar si le llega, si le llegó? Bueno, ahora me anoto, Belén. Soy Belén Peralta. Sí, Bueno, sí. ahí ya sale. Bueno, sí, tengan cuidado con la presentación, porque asegúrense que cuando, no tanto por el trabajo práctico, pero me preocupan los parciales, asegúrense Claro. que queden bien grabados en el lugar que corresponde, ¿sí? Yo tengo mal mi mail. El problema es que está mal el mail mío, entonces ahora Bueno. no sé si lo han acomodado porque ya hablé con Lucrecia, creo que es la chica, y no sé si lo acomodó, pero bueno, le preguntaba por las dudas si usted me podía Sí, decir. ustedes presten atención porque algunos hasta me han llegado como spam. Bueno, Claro. pero con respecto a la modalidad del examen y a los contenidos hablamos el viernes. ¿Quieren? Bueno, profesora, gracias. Sí. La Bueno. última pregunta, profe, yo sigo. Sí. Yo le entregué un trabajo, ya igual estaba ya entregado a un grupo, que era por la guía, por el examen. Yo lo volví a entregar aparte sola, para justamente verificar que esté bien, justamente como tengo que volver a rendir para guiarme por ese examen, por esa guía. Sí, está bien. Yo después me voy a fijar. Tengan en cuenta bien que estén bien tomadas las fotos en los casos de que estén escritos a mano los trabajos. Listo. Sí, me compré con Buff, profe, así que ya está, problema resuelto. Bueno, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Cualquier cosa me escriben por mail. Me interesa una preguntita. Sí. Yo lo hice con Rocío, el trabajo número 7. Sí. Lo presentó ella sola. ¿Yo lo tengo que presentar también? ¿Puso tu nombre? Sí, puso mi nombre, pero no sé si usted se dio cuenta. No, está bien. Si puso tu nombre, está bien. Perfecto, gracias. Bueno, que tengan buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta el jueves. Chao, profe.
Chao, chao, hasta el jueves. Buen fin de. Chao, profe. Igualmente.